Política, Claro. sabes que se viene un debate importante. Uf, me pica la garganta, solo saber lo que vamos a tener que informar nosotros. Claro. Y sabés que el día de las elecciones vamos a estar móviles de arriba para abajo. Por supuesto. Le damos la bienvenida ya a Raúl Aragón, que está con nosotros. Hola Raúl, ¿cómo te va? Muchas gracias, gracias por Muy la bien. invitación. Lo tenemos a Miguel Ángel Boyano, economista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y también Emiliano Colombo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Todo bien. Bueno, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. A ver, el día de ayer fue de mucha explosión, ¿no? Negociaciones y demás. Y la realidad es que si hay algo que hay que tratar, y sobre todo con Raúl me voy a meter, es... ¿Qué te pareció el cierre de listas, Raúl? Mira, me pareció con pocas sorpresas. Nosotros veníamos sosteniendo que Cristina se presentaba. No teníamos la fórmula que finalmente se presentó, porque se habló durante mucho tiempo de que la fórmula sería Cristina Kirchner, Daniel Scioli. Creo que después del tropezón que tuvo durante el mes de mayo el exgobernador, no entremos en detalles, un problema personal que tuvo mucha visibilidad mediática negativa para el exgo. No era viable sostener esa fórmula. Creo que Cristina hizo bien en ponerlo donde lo puso, quinto lugar en la lista, Sí. y llevar a Tayana en lugar de él. Eso creo que es un dato importante. El otro dato importante es que sacó figuras tradicionales del kirchnerismo, es decir, ninguno, ni Devido, nadie. Es más, resonaba Diana Conti, Kunkel, No. que de hecho trabajaron y mucho una vez. Bueno, pero lo tiene Aníbal Fernández también, ¿no? ¿Así? ¿Cómo? Que también se habló y se tocó el tema de Aníbal Sí, el de Fernández. Aníbal Fernández tampoco Sí. entró. Porque esencialmente, ¿qué es lo que está haciendo la expresidenta? Y ustedes saben que yo he sido bastante crítico del gobierno de Cristina, pero la verdad que hay que decirlo que en el juego de las elecciones, el juego político es la mejor jugadora, es brillante. Lo Sí, que la hizo lista de diputados es... es perfecta. Perfecta. Y además, acordémonos una cosa, el primer discurso de Cristina, cuando sale de tribunales en marzo del año pasado, ¿se acuerdan que es la primera aparición pública? Sí. Ella dice, le armaron un acto, ella dice, tenemos que armar un frente ciudadano. Esto del Frente de Unidad Ciudadana lo empezó a armar al día que salió de la Sí, presidencia, sí, ¿no sí. Es decir, es una estratega de largo plazo muy importante Bueno, en términos políticos. Y ¿no? también destacar que una revista del fin de semana muy conocida, en su portada justamente tocó ese tema, que muchas veces ha dilapidado la expresidenta. En esta ocasión habló de que Cristina está presente, y ha estado presente, y en estos días, y muy presente, y que parece ser que es el tema de conversación de todos los partidos. Sí, con un acto de 40 minutos desequilibró el tablero político. Ahora se va a volver a equilibrar, pero está medio... De todas maneras, yo creo que lo que hizo es fundar una nueva fuerza política. ¿No? El kirchnerismo nunca fue peronismo. Es otra cosa que nació dentro del peronismo, pero lentamente empezó a tener problemas, empezó a perder pedazos. Lo pierde a Felipe Solá en el 2009, después pierde a Sergio Massa en el 2013, lo pierde a Randazzo en el 2015, en fin, va perdiendo pedazos hasta que el peronismo ya le resulta una carga, entonces se va del peronismo y funda una nueva fuerza política. ¿Con qué suerte electoral? Lo veremos, no voy a anticipar eso. Pero de todas maneras, ahora tenemos una nueva fuerza política en constitución, porque las cosas no son automáticas, digamos. Sí. Lo viejo tarda en morir y lo nuevo tarda en crecer, decía alguien. Que está exactamente en las antípodas del PRO. Es exactamente lo contrario al PRO. ¿Es bueno, es malo? No voy a abundar sobre eso, no voy a opinar sobre si es bueno o malo. Yo lo que percibo es esto, un partido político estrictamente opositor en 180 grados en frente de Cambiemos. Ahora, vos recién hablabas de números, que no ibas a hablar números todavía, porque Sí. después vamos a hablar un poco de números. Sí, Está claro. bien, se puede hacer en una... Claro. sí. Y de este lado estamos Pero- hablando de la repercusión en la economía. Exacto, ¿Qué porque va a las listas suceder? tienen economistas en lugares muy importantes. Bueno, por ejemplo, la de Cristina, primer lugar en diputados provinciales, es justamente un economista, porque es uno de los problemas más importantes que tiene la Argentina ahora, ¿no? Sí, la interrogante es si realmente los candidatos van a hablar del presente, que es la economía, o van a hablar del pasado o del futuro, que eso nunca uno lo sabe. Ah. El presente hoy, que es la economía, es una economía que está a los tumbos. Lamentablemente tenemos un inconveniente muy fuerte en la producción. Hace más de 12 meses que los argentinos cada mes producimos menos. Si uno produce menos, va a demandar cada vez menos trabajadores, donde tenemos un gran problema. El otro gran problema, no solo de la producción, es del empleo. Tenemos Claro, la un fuente de desempleo muy trabajo. alto, de 9%, afectando principalmente al conurbano bonaerense, Gran Rosario y Gran Córdoba. Tres grandes ciudades cuyo principal actividad económica es la actividad industrial. Claro. La actividad industrial hoy tiene 48.000 menos empleos que en noviembre de 2015. Es decir, tenemos un inconveniente muy fuerte en el sector industrial
que está pegando en las grandes ciudades donde están las grandes fábricas. Hoy tenemos un problema de empleo. Y el segundo, de la inflación. Una inflación del año pasado casi récord, que llegó casi al 40%, y en los primeros meses del año tenemos una inflación que se está desacelerando, pero la inflación de alimentos sigue alta, muy alta, y esto está afectando a los sectores de menores ingresos. Recordemos que 1 de cada 2 argentinos gana menos de 9.000 pesos, y el propio INDEC está diciendo que para no ser pobre necesita una familia tener 14.000 pesos. Es decir, una familia que trabaje una persona es pobre seguro, ¿sí? Necesita por lo menos que 2 trabajen, en un contexto donde lo que escasea es el empleo. Creo que estos son los grandes debates que, por lo menos a mí, me gustaría que los candidatos se pongan, a ver de qué manera van, tanto el gobierno y la oposición, van a empezar a dar una respuesta a la sociedad que hoy está teniendo el bolsillo que se está estrellando cada vez tiene un bolsillo que alcanza para menos, tenemos cada vez los supermercados están vendiendo menos, significa que cada vez la gente está comprando menos alimentos y bebidas, ¿sí? La gente ya directamente, te diré, lo decimos aquí siempre, se priva de alimentos que antes formaban parte de su canasta familiar, ya no lo es. Ciertos gustos tampoco se los dan, y cuando uno llega a un supermercado y ve que no hay cola, que no hay tiempo de espera y que los carros son cada vez más minúsculos, ya te diré que la gente... Y que gastás cada vez más. Además, y que la gente lleva sus propias bolsas, porque de hecho también el hecho de cobrarles los sacos para llevar, las bolsas para llevar los alimentos, la gente anda con lo justo y lo necesario y lleva el dinero justo y necesario. Es más, cada vez que vas a un supermercado, la cajera, yo les pregunto, viste que siempre con la libretita, dice, ¿cuántas devolvieron? Mira, una señora que se acaba de ir devolvió la mitad de la compra porque no llegaba, traía tanta cantidad de dinero, esa cantidad ya fue gastada y el resto lo devuelven. Es un modus operandi y eso es lo que demora las colas, no lo que compra la gente, lo que devuelve la gente. Tal cual. ¿Miguel Ángel? Bueno, me gusta también el comentario de Emiliano, que en la campaña efectivamente la economía siempre es algo central. Probablemente disiento con el diagnóstico o en alguna lectura. La inflación está bajando, va a ser probablemente en 2017 la mitad del año pasado, teniendo en cuenta que además la inflación del 2016 de 2017 incluye el ajuste tarifario que durante tantos años se escondía por debajo de la alfombra. El problema industrial, es cierto, ha tenido una recuperación, pero es un problema de tipo de cambio. Es un problema de que el déficit fiscal argentino está en niveles altísimos. Eso es algo que el gobierno no ha cambiado, más bien ha ordenado cosas que estaban bastante desordenadas de antes, pero no ha hecho reformas grandes de fondo. Pero si me permitís, me gustaría hacer un comentario general respecto de las PASO y volver a plantearnos hasta dónde tienen relevancia y en qué medida son algo más que una simple encuesta que a la sociedad le cuesta 2.800 millones de pesos. Y que hay muchos partidos que de hecho no respetan la PASO. Porque pero además fíjate otra cosa, tenemos las PASO, el año de las elecciones presidenciales, tuvimos PASO legislativas, PASO presidenciales. Es un montón de costo para un país que no está para tirar manteca al techo, como se podría decir. Entonces, yo creo que eso hay que volver a planteárselo. Incluso también podríamos extender el planteamiento y decir, es válido que cada 2 años los partidos políticos tengan que estar en campaña, porque sea el partido que sea Cambiemos o sea en su momento el Frente para la Victoria, postergan algunas decisiones que pueden no ser populares, pero que a veces son necesarias, y las postergan para después de las elecciones y entramos ahora, en estos momentos, en 6 meses de estar en modo pausa, en modo no hacer nada, y eso me parece que es negativo. Pero la gente en la calle lo ha asumido, después de lo que sucedió ayer. No, ha asumido las elecciones ahora, porque hasta el momento la gente en la calle no mencionaba ni comentaba para nada. Pero lo que marco es, de vuelta, ¿no es cierto?, el enorme gasto que significa para la sociedad tener que hacer las PASO, las legislativas. El legislador Morales en Salta decía que justamente una de sus polémicas fue publicar en Twitter que era abolir las PASO estas para evitar todo ese gasto que nosotros tendríamos que afrontar como todos los argentinos para pagar una elección de esta envergadura, ¿no? Ahorremos según Olmedo, ¿no? Según Olmedo. Igual de última ya no endeudamos en 100 años para pagar las PASO. Claro, bueno, otra elección, la verdad que bastante compleja. Pero me quiero detener en algo que vos estabas diciendo recién, Miguel Ángel, el tema de la inflación, que la inflación estaba bajando y que de hecho iba a ser
la mitad de lo que fue el año pasado. La inflación baja porque verdaderamente las políticas económicas adoptadas por el gobierno son las necesarias para que el índice comience a bajar, o baja la inflación porque hay menos consumo. Esta es muy buena la pregunta. Mira, yo te lo voy a responder así. El plan que está poniendo en marcha el gobierno, la política monetaria del Banco Central, es una política que se ha implementado en 20 países del mundo, pero te voy a hacer mención a 5 países de América Latina, como México, Perú, Colombia, Chile y Brasil, que implementaron exactamente este plan y en un periodo de 4 años llevó la inflación a un dígito. Es un programa que al principio empieza despacio. Argentina tiene mucha historia de expectativa inflacionaria y de inercia inflacionaria, donde además tenés que tener en cuenta que acá tuviste el extra, que tuviste que sincerar las tarifas. Entonces no solamente tuviste que hacer todo el esfuerzo monetario para justamente bajar la inflación, sino que tuviste que además meter las tarifas. Y lo que reconoce finalmente un programa como el actual es que la inflación es un fenómeno monetario, al menos así es lo que en todo el mundo, salvo en la Argentina, es algo que no se discute ya más, porque de hecho la inflación no es un problema en el mundo. No. Hay una cura para la inflación, pero en la Argentina nos seguimos discutiendo acerca de cómo se hace. Y la raíz de todo ese problema siempre está en un Estado que no puede pagar sus gastos y que se financia en buena medida con impresión monetaria. Una de las cosas que me gustaría también saber es si en realidad las políticas adoptadas, como por ejemplo la del ajuste, van a impactar en las elecciones. Pero en un ratito, ¿dale? Porque nos vamos a la pausa. Sí, pausa y regresamos aquí a Remedy Noticias con esta mesa de expertos. Todas las dudas, obviamente, a través de @C5N. Cada uno de ellos va a responder y también una encuesta muy importante aquí, a ver qué pasa con los datos en las redes sociales. en las redes sociales.